Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos los fans de las novelas turcas, y especialmente a los seguidores de Love is in the Air en vilo. Hoy, amigos, vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que se dice es la verdad, detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de la que todos hablábamos, que nos hacía suspirar y que nos regaló momentos de puro romance en pantalla y fuera de ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hay algo más de lo que sabemos? Prepárense porque vamos a analizar todos los rumores, las teorías y, por supuesto, la información más reciente sobre esta impactante separación. Así que si eres un verdadero fan de Kerem y Hande, o simplemente te encanta el chisme de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir todo lo que se dice sobre el fin de esta relación que, aunque breve, marcó un antes y un después en la historia de las parejas de novelas turcas. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el chismecito bueno, ¿qué les parece si se suscriben al canal? Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí en este espacio hablamos de novelas turcas, de sus protagonistas, de sus escándalos, de todo lo que nos encanta. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos al tema que nos concierne. La noticia de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel sacudió el mundo de las redes sociales y de los medios de comunicación en general. Todos nos preguntábamos ¿cómo? ¿Por qué? Si parecían tan felices, tan enamorados. Bueno, la verdad es que, como suele pasar en el mundo de las celebridades, las razones nunca son tan sencillas como parecen. La historia de amor que había nacido en el set de Love is in the Air, y que luego se extendió a la vida real, parecía un cuento de hadas moderno. Kerem con su encanto natural y su mirada intensa, y Hande con su belleza radiante y su personalidad dulce, formaban una pareja que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Sus muestras de afecto en las redes sociales, sus apariciones públicas, y las entrevistas en las que hablaban del otro, alimentaban la esperanza de un romance duradero. Por eso, cuando la noticia de su separación llegó a la luz, fue un golpe duro para muchos fans que habían invertido tiempo y emociones en esta pareja. Desde el momento en que la noticia salió a la luz, se desató una avalancha de rumores y especulaciones. Los portales de noticias, los programas de televisión dedicados a la farándula, y por supuesto, las redes sociales, se inundaron de teorías sobre las posibles causas de la ruptura. La búsqueda de una explicación se convirtió en una obsesión, y cada nuevo rumor era analizado, debatido y difundido a la velocidad de la luz. Algunos medios de comunicación afirmaron que la relación se había terminado por incompatibilidad de agendas. Que debido a sus compromisos profesionales, Kerem y Hande no tenían tiempo para verse y que la distancia, inevitablemente, había terminado por separarlos. Esta es una explicación bastante común, ¿verdad? El típico no hay tiempo para el amor que vemos en tantas historias, tanto en la vida real como en las novelas. Y bueno, es cierto que ambos actores estaban en un momento muy importante de sus carreras. Kerem, después del éxito arrollador de Love is in the Air, estaba explorando nuevas oportunidades profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Se hablaba de proyectos cinematográficos, de nuevas series de televisión, y de colaboraciones con marcas internacionales. Su agenda estaba repleta de compromisos, viajes y reuniones. Hande también tenía proyectos importantes en puerta. El éxito de Love is in the Air le había abierto muchas puertas y se encontraba en la cúspide de su carrera. Estaba protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y recibiendo propuestas de trabajo de diversos países. Sus agendas también estaban muy ocupadas, con largos horarios de rodaje, viajes promocionales y eventos sociales. La imposibilidad de coincidir en tiempo y espacio, la falta de momentos para compartir, y la distancia física que a menudo los separaba, fueron señalados como factores determinantes en la ruptura. Sin embargo, como todo buen drama turco, la historia no acaba ahí. La vida de las celebridades, como una novela, suele estar llena de giros inesperados y secretos ocultos. Otros rumores apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se decía que el actor había sido visto con otra mujer y que esto había sido la gota que colmó el vaso para Hande. Por supuesto, esta información nunca fue confirmada y, como siempre, se mantuvo en el terreno de la especulación. Aunque hay que decir que este tipo de rumores son bastante comunes en el mundo del espectáculo.
La fama, la exposición mediática y la presión de ser constantemente observados, a menudo llevan a los famosos a situaciones comprometidas y a tentaciones que pueden poner en peligro sus relaciones. Los paparazzi, siempre al acecho, buscan captar imágenes que puedan alimentar los rumores y generar polémica. Las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo para la especulación y el juicio público. Los fans, por su parte, se dividen en bandos, defendiendo a sus ídolos y atacando a aquellos que consideran responsables de la ruptura. La supuesta infidelidad, si fuera cierta, podría haber sido el detonante de una crisis en la relación. La confianza, uno de los pilares fundamentales de cualquier pareja, se habría visto seriamente dañada. Los celos, la desconfianza y el resentimiento habrían comenzado a erosionar la estabilidad emocional de ambos. Ande, al enterarse de la supuesta traición, habría tomado la decisión de poner fin a la relación, buscando proteger su integridad emocional y su autoestima. Otra teoría, mucho más elaborada y, a mi parecer, un poco más creíble, se centra en las diferencias de personalidad y de expectativas en la relación. Se rumoreaba que Ande, una persona muy familiar y apegada a sus seres queridos, buscaba una relación más estable y comprometida. Una relación en la que se sintiera segura, protegida y amada incondicionalmente. Anhelaba formar una familia, construir un hogar y compartir su vida con una persona con la que pudiera proyectar un futuro a largo plazo. Kerem, por otro lado, parecía estar más enfocado en su carrera y en explorar nuevas experiencias. Su personalidad aventurera, su espíritu libre y su ambición profesional lo llevaban a priorizar sus proyectos laborales y a disfrutar de su libertad personal. No estaba, al parecer, en ese momento de su vida, dispuesto a asumir las responsabilidades y los compromisos que implica una relación seria y estable. Esto, al final, podría haber generado tensiones y fricciones que terminaron por desgastar la relación. Las diferencias en sus visiones del futuro, en sus valores y en sus prioridades podrían haber creado un abismo entre ellos, que se hizo cada vez más difícil de superar. La falta de comunicación, los malentendidos y la incapacidad de encontrar puntos en común podrían haber llevado a un distanciamiento emocional y a la inevitable ruptura. También se habló de la influencia de terceros en la ruptura. Algunos medios mencionaron la supuesta intromisión de familiares o amigos de Kerem que no veían con buenos ojos la relación. Esto es algo que, aunque parezca sacado de una novela, es bastante común en la vida real. Las relaciones entre celebridades a menudo se ven afectadas por las opiniones y las interferencias de personas cercanas a ellos. Los padres, hermanos, amigos o incluso los managers pueden tener una influencia significativa en las decisiones de la pareja. En este caso se especuló con que ciertos miembros del círculo íntimo de Kerem no aprobaban la relación con Ande por diversas razones, diferencias de clase social, incompatibilidad de personalidades o simplemente celos profesionales. Estas personas, a través de sus comentarios, críticas o consejos, podrían haber generado un ambiente de tensión y desconfianza que, poco a poco, fue deteriorando la relación. Sin embargo, como ya les dije, son solo rumores. Y por lo general, es difícil saber la verdad detrás de estas especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad? La verdad es que, como casi siempre, solo Kerem y Ande saben realmente qué pasó. Ellos son los únicos que conocen la verdad de su historia. Han compartido momentos inolvidables, han vivido experiencias únicas, y han construido una conexión que, aunque breve, fue intensa y significativa. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ninguna de estas teorías. Han optado por mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones sobre su separación. Han evitado los medios de comunicación y han preferido mantener su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Los fans, ávidos de respuestas, han intentado descifrar cualquier señal que pudiera revelar algo sobre lo que realmente sucedió. Las publicaciones en las redes sociales, las entrevistas, las apariciones públicas, todo ha sido analizado con lupa, en busca de indicios que pudieran arrojar luz sobre la verdad. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Bueno, en primer lugar, que las relaciones entre celebridades son complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo influye en estas relaciones. Y aunque parezcan perfectas en las redes sociales y en las fotos, la realidad puede ser muy diferente. La fama, el dinero y el éxito a menudo traen consigo una serie de desafíos y obstáculos que pueden poner a prueba la solidez de cualquier pareja.
La falta de privacidad, la constante exposición y la presión de mantener una imagen pública impecable pueden generar estrés, ansiedad y conflictos emocionales. En segundo lugar, que el respeto a la privacidad es fundamental. No podemos juzgar ni especular sobre las razones de una separación sin conocer la verdad. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor. La vida privada de las personas, incluso de las figuras públicas, debe ser protegida y respetada. El derecho a la intimidad, a la libertad personal y a tomar decisiones sobre su propia vida es un derecho fundamental que debe ser garantizado. La especulación, los rumores y los juicios de valor solo contribuyen a generar dolor y sufrimiento innecesario. Y finalmente, que las novelas turcas nos enseñan algo muy importante: el amor, a veces, no es suficiente. Y que a veces, por mucho que queramos a alguien, las circunstancias y las diferencias pueden separarnos. Pero eso no significa que el amor haya sido en vano. Al contrario, el amor siempre deja una huella, una experiencia que nos transforma y que nos hace ser quienes somos. Las relaciones, incluso las que terminan, nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Nos ayudan a crecer, a madurar y a ser personas más completas y conscientes. El amor, aunque doloroso a veces, es una fuerza poderosa que nos impulsa a vivir, a experimentar y a conectar con los demás. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores, las teorías y la información más reciente sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que la verdad, como siempre, es un poco difusa y que solo ellos conocen la verdadera historia. Hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones entre celebridades, sobre la importancia de respetar la privacidad y sobre las lecciones que el amor nos puede enseñar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Creen que la distancia fue el problema? ¿O quizás fue una combinación de todo? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas, sus análisis y sus interpretaciones de esta historia. ¿Creen que algún día revelarán la verdad? ¿O preferirán mantenerla en secreto? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre novelas turcas, sus protagonistas y todos los chismes que nos encantan. Les prometo que seguiré investigando y trayéndoles las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, el amor, a veces, es como una novela turca, lleno de giros, emociones y finales inesperados. Hasta la próxima.